Buenas tardes, Pablo y Laura, un gusto estar en contacto y bueno, con toda la audiencia también. Bueno, Sí, a ver, hoy charlábamos por mensaje, yo te decía, bueno, que te quería, porque me decía, bueno, no pasó a mayor, y yo, la verdad es que ahí es como que veníamos charlando también en el programa de lo que es también cómo se nos va perdiendo en algún punto, no pongamos culpables, pero la capacidad de asombro, ¿no? Y yo digo, sí, quizás la secretaria está bien, pero esto que ocurre o que ocurrió es absolutamente nuevo en muchos años porque es un atentado terrorista. O sea, lo que busca básicamente es sembrar de alguna manera el terror. Y yo te quiero preguntar desde la sociedad rural, ¿cómo lo ven ustedes y si tienen algo al quien atribuirle este atentado o conocen algo? bien, la verdad que sí, obviamente repudiamos 100% todo tipo de violencia en todos los Ujú. sentidos, porque es hacia las personas y hacia las instituciones, ni Claro. hablar. En su momento, en realidad, es como hubo un ida y vuelta, porque por un lado se mostraba la explosión y por el otro lado, el comunicado oficial del Sí, Rural Argentina, en Buenos sí, Aires, nosotros pertenecemos a CRA, no Rural, pero claro. el comunicado oficial decía que solamente que había habido humo de un sobre, ¿sí? Entonces, Mm. minimizaba el hecho, ¿se entiende? A lo Claro, que voy. claro. Pero Sí, no sí, sí. importa, No no importa, importa, sea el hecho que sea, Ahí no estamos viendo importa, imágenes, sí. no importa eso, digo porque el comunicado oficial dice una cosa y las imágenes muestran otra. O Ujú. sea lo que sea, cualquier hecho de violencia es repudiable 100%, Y más en de este cualquier tipo, una ámbito, en alarma todo es. ámbito. Es una Y alarma. nos sorprende tremendamente, la verdad que no salimos del asombro, porque no se Claro. espera no se esperan y no sentimos amenaza, y no se siente amenaza. O Mm. sea, al contrario, te diría que en otros gobiernos políticos, en otros Claro. momentos, con otros colores políticos, sí uno podía sentir que podía llegar a haber una amenaza, o que Mm. uno por lo menos no una amenaza, sino que uno debería en algunos ámbitos actuar con más cuidado, Mm. ¿sí? Claro, claro. O sea, Eso vamos a lo digo y suponer, lo digo claro, a la título época personal. del 2008, de las retenciones, vos decías, bueno, si pasaba esto, vos decías, ya, no decías ya está, pero tiene que ver por lo menos con este tema. Pero hasta hace unos años atrás, quiero decir, Sí, sí, si sí. esto seguía, estábamos también en esa situación. O sea, quiero decir, en otro gobierno a nivel nacional político, sentíamos que teníamos que tener cuidado. Mm. Bien, nunca recibimos una amenaza, pero uno sentía que tenía que tener cuidado. Claro, Esa claro, es la claro. realidad. En este momento, la verdad que No. no lo sentimos, Mm. en absoluto, más allá que siempre ocurre Mm. Sí, sí, en sí. todos los ámbitos, y también digo a nivel provincial y demás, en todos los ámbitos ocurre que cuando uno defiende una actividad y Mm. expresa lo bueno y lo malo, bien, y uno tiene una posición firme, a la gente le molesta, y a los gobernantes les molesta muchísimo, Mm. muchísimo. Y eso pasa por todos los colores políticos, siempre, siempre. Claro. Bien, Claro. a la gente no le gusta, a los gobernantes no les gusta que uno les marque lo que está mal. Claro, porque Bien, en este caso es como que ya podríamos poner que evidentemente creemos que puede venir este tipo de ataque por el lado de los gobernantes. Y en realidad no sé si no, están así, no, porque aparte no. también está lo que se genera. Yo, siendo que tenía una postura, la verdad, favorable en el 2008, por lo menos no sé si a las retenciones, pero sí en el cambio del matriz financiado desde algún lugar de la Argentina, pero no importa. Pero también es cierto que desde un lado decía, bueno, todos somos el campo, y por otro lado decía como que el campo eran todos terratenientes, como que eran todos tipos que vivían en, no sé, en Saint-Tropez y tenían el campo en Casilda, ¿no? Y entonces todas esas cosas, todas esas mentiras que no son reales, que son totalitarias, puede dar a pensar de que alguien diga, bueno, me siento habilitado a, por ejemplo, hacer un atentado contra la sociedad rural, que es lo que pasaba quizá en los 70, ¿no? Pero no es el caso. No, realmente no le encontramos ningún Mm. motivo, sinceramente, ningún motivo en absoluto. No tenemos, la verdad que no tengo idea y no hay motivo alguno. Mm. Cuando yo hablo de que a los políticos no les gusta a lo mejor que uno les marque lo que está mal, eso es real,
pero por eso uno no está acusando, ¿se entiende lo que voy a decir? No, está de clarísimo. ninguna manera. Así que realmente simplemente podemos decir, repudiamos, nos alarma y repudiamos toda clase de violencia, y bueno, y todas las entidades agropecuarias de todo tipo han salido a repudiar estos hechos. Esperemos que esto no prospere en absoluto y bueno, y nada, o sea, que no ocurra, no debe ocurrir, punto. O sea, uno no sabe. No, o sea, claro. Origen de estas cuestiones pueden ser infinitas, quiero decir, pueden ser cuestiones internas, pueden ser cuestiones laborales, pueden ser, uno ni sabe a lo que puede llegar a ser, pero realmente es repudiable. Eso claro, porque aparte hay una cosa, y en ese sentido a mí personalmente me llama la atención uno que va siguiendo y va viendo cómo se van generando los ambientes, ¿no?, en la sociedad, y es en algunas cuestiones como que se rasca donde no pica, ¿viste? Es algo nuevo que aparece porque también tiene un grado de profesionalismo el tipo de atentado, ¿no? No cualquiera que, a ver, yo puedo decir esto, pueden venir los copitos y un arma se la conseguís en cualquier lado y lo que tenés que lograr es que estén lo suficientemente alienados como para poder hacer un atentado contra una ex vicepresidenta, ¿no? Ponele. Pero en este caso lo que está demostrando, y no lo esconde, es que es un tipo de agresión y atentado con un grado de profesionalismo importante, que no lo hace Cachito ni alguien que está enojado porque le mostraron la vaca de una mala forma. O sea, eso lo que evidentemente no es. A ver, no es cualquiera. O sea, evidentemente no. Pero realmente no conozco, o sea, no conozco motivos, no conozco internas. Sí, o sea, por lo menos desde donde estamos nosotros no conocemos ningún motivo. O sea, sinceramente. La verdad, sí, también, o sea que internos tampoco conocemos, así que la verdad que no podríamos dar información, solamente claro, obviamente el rechazo a esta clase de acción. Incluso el llamado tiene que ver con que incluso que uno puede ser crítico con este gobierno actual, pero también se linkeó el hecho de un discurso que estaba teniendo por ahí en esos momentos el presidente Milei, en el cual hablaba de todas las asociaciones, entre ellos la Sociedad Rural, y hacía especial, y como que eso tenía algo que ver, ¿no? Y la verdad es que me parece absolutamente forzado, mala leche, porque evidentemente no va por ahí. No tiene nada que ver. No va por ahí, ¿no? En absoluto. No va por ahí. Bueno, mira, ¿cuál es el objetivo de esto? A ver, ¿qué podemos descubrir? Absolutamente nada que tenga que ver con la sociedad rural. Por lo cual, la noticia creo que hay que buscar por otro lado, porque es como te decía hoy, a mí me parece como que le tocó a la sociedad rural ser parte de una interna, quizás de las cloacas de la Argentina, en el cual esto tiene que ver más con los servicios, con la mafia, o sea, con cosas bastante oscuras y que les tocó a usted, pero que no hay que dejarlo pasar, porque esto es algo nuevo, ¿no? Esto también genera el terror, ¿por qué? Porque una persona X de cualquier lugar, de una institución, cuando vaya a abrir un sobre, ¿qué va a hacer? Se va a tener miedo. Y eso es terror. Eso es terror, ¿no? Sí. Sí, realmente no puede ser que no creo, ojalá que esto sea una anécdota y que sea un hecho aislado, nada más. Sí, y bueno, realmente. Y de paso te aprovecho, porque también estamos con el tema del campo, y yo te quiero hacer una pregunta, que es como muy personal desde lo que yo voy viendo. Yo tengo la sensación, y creo que por ahí uno escucha analistas que lo ven a nivel no solamente local, sino también mundial, que los cereales han entrado en una etapa a nivel mundial en una muy baja, una bajada de precios importantes que tiene que ver con la sobreproducción, ¿no? Con la tecnología aplicada, con vastos territorios ocupados a los cereales. Y yo te pregunto lo siguiente, ¿están viendo dentro de las instituciones del campo, los analistas, los científicos, los técnicos, que quizás sea un momento de reestructurar el campo, dada esta situación que se da con un precio, ponele, de la soja y también de los otros cereales con récord a la baja? Simplemente
lo que hay que hacer es lo que venimos diciendo absolutamente siempre. Ujú. Bien, tenemos un país donde tenemos, en un momento dado mencionaban 100 y pico de impuestos, ¿no? 165, bueno, 160 y pico impuestos. Bueno, cualquier sociedad viable es inviable con esa carga impositiva. ¿Bien? Sí, Entonces, la realidad es que para cualquier actividad, bien. para cualquier ciudadano en este planeta, vivir y trabajar y producir y generar desde el sector privado con esa carga impositiva es inviable. ¿Bien? Sí. Entonces, lo que hay que hacer, lo que se debe hacer, sabemos que digamos que de alguna forma el cambio va obviamente hacia una baja de impuestos, ¿bien? Pero lo que tenemos que lograr en todos los sentidos es bajar los impuestos. Y el tema es que el gobierno está esperando grandes inversiones y demás, obviamente por lo que es la energía, las mineras y demás, pero creo que desde la pampa húmeda, desde el interior del país, tenemos que hacerles saber que entiendan que la pampa húmeda es una gran empresa, ¿bien? Es una gran empresa que involucra a tantísimas personas que la tiene a mano. Y lo que la pampa húmeda necesita y el sector productivo del país necesita es que le bajen los impuestos. Y en ese sentido necesitamos que empiecen a bajar las retenciones. Estamos posicionando el tema de baja de retenciones gradual. Sabemos que, y bregamos porque las retenciones no deben existir para ningún producto en Argentina, ¿bien? Y a eso hay que ponerle fecha. Bien. Pero mientras tanto, hasta que la situación del país se acomode en el tiempo, hay que ir generando una baja gradual. Y una baja gradual se necesita ya. Y los anuncios se necesitarían hacer en menos de un mes, o en un mes. ¿Por la situación que están viviendo? Sí. Bien. ¿Por qué? Porque la inversión se hace ahora y se cosecha en 6 meses. ¿Se entiende? La inversión se hace ahora y se cosecha en 6 meses. Hoy ya tenés, hay áreas, por lo menos nosotros en Santa Fe, no hay mucha siembra de trigo, no hay muchos campos con trigo, porque hubo falta de perfil en muchas zonas, ¿bien? Falta de agua. Claro. ¿Sí? Esa es la realidad. Sí. Maíz va a haber menos, va a haber menos superficie de maíz por la chicharrita, que hizo estragos, sí, ¿bien? Sí. Hizo estragos, la chicharrita hizo estragos. Y hacer maíz es caro, hacer trigo es caro. Entonces, se va a hacer soja, ¿bien? Pero la realidad es que ante la gran baja que hay en los precios, o sea, se hace una inversión mediocre, ¿se entiende a lo que voy? Claro. O sea, la inversión es mediocre, no es de un aumento del área de siembra, la inversión es mediocre. Además, entendamos que también existe una realidad de que, además de la baja de los precios, están los costos del combustible que todos padecemos, y también el mayor porcentaje, entre el 70 y 80% de los campos en Argentina se alquilan, y de forma desigual. Se alquilan es que tenés el costo además de pagar el alquiler. Y digo de forma desigual porque no todo el mundo paga el mismo impuesto a las ganancias. ¿Bien? Claro. Esa es la realidad. O sea, quiero decir, los productores pagan impuesto a las ganancias, los acopios pagan impuesto a las ganancias, las cooperativas no pagan ganancias. Entonces, hay una situación desigual en lo que es, obviamente, la producción. Entonces, en ese sentido, y además hoy tengamos que ver no solamente por la producción. Primero, para invertir se va a invertir, se invierte lo justo y necesario, punto, para poder sobrevivir. Hoy no solamente la producción está mal, además que hay falta de agua, y el pronóstico es como que, digamos, no va a llover en exceso ni nada de eso. También la cadena está mal en su conjunto, la cadena comercial, la industria está mal, la industria de granos tiene una capacidad ociosa de un 60, un 70%. Ápala. ¿Bien? Sí, es muchísimo. Entonces, la realidad es esta. Si bajan, aunque sea un 5%, van bajando de a un 5% y en otros momentos más, lo que es, por ejemplo, las retenciones a la soja, obviamente necesitamos que sean todos los cereales, pero ya bajan, por ejemplo, llegando a un 25% lo que es retenciones a soja, obviamente que hoy se va a invertir más
se va a invertir más porque se va a saber que se va a cobrar más a cosecha y ya se va a ir liquidando más. Entonces, Claro. Aunque ocurre el año que viene, cuando ocurre el año que viene se va a hacer, y si ya anuncian, y si ya se tomara la medida, se va a ir liquidando granos, se va a ir vendiendo granos, se va a ir agilizando todo el trabajo, porque esto Claro. es trabajo, se agiliza el trabajo, se agiliza el flete, se agiliza la venta de insumos, pero es una cadena infinita que no hace la actividad agropecuaria, sino que hace a los pueblos del interior, hace a todo el mundo, Claro. que la maquinaria, que el repuesto, que lo que sea. O Claro, sea, porque, entienden que es sí. una cadena. Y la industria aceitera también lo necesita. Claro, porque uno la lo que industria en ve, su conjunto. sí, uno lo que ve también en su momento, cuando yo tengo las retenciones, como una política también con un viento de cola bastante importante para todo el sector en ese momento, pero no hagamos el juicio de valor sobre eso, pero sí el juicio de valor que tiene que ver con que no hay una política de trazo fino. O sea, es como, bueno, el campo, y el campo es como decir la ciudad. O sea, hay un barrio que tiene mucho, hay otro barrio que no tiene nada, hay otro barrio que está salvado, hay otro barrio de gente que no vive en ese barrio. O sea, se toma el campo como una unidad y lo que vos estás demostrando cuando vos decís es que hay muchos estamentos, muchas posibilidades y que si no hay una gestión, y podemos estar, quizás algunos pueden estar de acuerdo con la política de este gobierno a nivel económico general, otros no lo estamos, pero sí creo que hay una idea de que lo que hace falta es esa gestión para delimitar que no todo es lo mismo y que no todos necesitan lo mismo y a que no todos van a poder sobrevivir de la misma manera si los tratan de la misma manera. No sé si se entiende. En realidad la intención es no hacer diferencias, ¿bien? Entonces, pero el tema es lograr que haya igualdad de oportunidades para todos, Claro. ¿bien? Entonces, Sí. En todos los sentidos, impositivamente, o sea, que haya igualdad en todos los sentidos, que no haya diferencias, ¿bien? Y darles las mismas oportunidades para todos. Entonces, en ese sentido, obviamente, en cuestiones de todos pagar impuestos, ganar, o sea, obviamente no podés comparar, quiero decir, no es que un jubilado tiene que pagar tal cosa, ¿se entiende? No vamos Sí, por sí, ahí, sí. ni mucho menos, ¿ok? Por favor, al contrario. Pero en el sentido de en el sector productivo necesitamos las mismas oportunidades para todos y obviamente bregamos y vamos a trabajar para que la cadena comercial esté unida, bien, con una propuesta, obviamente, porque no es una propuesta solo para el sector agropecuario, es una propuesta que genera reactivación del interior del país, reactivación económica real en un momento que es político porque va a haber elecciones y además otra cosa, realmente ganan todos, porque ganamos todos trabajando, gana el resto de las actividades también movilizándose, y además el gobierno en todos los órdenes gana en recaudación de impuestos. Es así. Y a la larga, la mayor producción va a generar también más divisas que el país también necesita. Entonces, es un ganar-ganar, solamente que tenemos que demostrárselo que es así, y en la medida en que se puedan ir eliminando las retenciones, porque mínimos países en el mundo, solamente los grandes comunistas, que no sé si 2 países en el mundo tienen retenciones, punto, el resto no existen. Entonces, realmente tenemos que entender que hoy seríamos un país extremadamente próspero si no hubiéramos tenido retenciones durante más de 20 años. Sí, ¿no? hoy también lo que tenés es que tenés 3, 4, 5 tipos de cambio, no tenés una previsibilidad, o por ahí tenés más previsibilidad que hace 2 años o 3, pero también es cierto que tenés que competir con el mundo. Vos tenés, podría decirse que China es uno de los grandes importadores de los productos agropecuarios de Argentina, y hoy China en muchos de sus productos está estoqueado. No se está preparando quizás para una crisis, nadie sabe, pero está estoqueado. O sea, es una situación a la cual tiene que haber una política exterior del país. No sé si existe esa política. Como vos decís, mirá, si no flexibilizamos ahora, nos perdemos la próxima cosecha. O sea... Bueno, pero en realidad oportunidades se han perdido demasiadas. Bien. Demasiadas. Acá no pasa por mirar afuera, sino pasa en este momento a mirar el país, a mirarnos a los argentinos. Están propiciando, o sea, quiero decir, cada uno tiene que, digamos, obviamente, miramos a la Argentina en general, pero miremos a nuestra región, ¿bien? Miremos a nuestra zona. Entendemos perfectamente el RIGI, que es propiciar, obviamente, el desarrollo de lo que es
todo lo vinculado a la energía, a la minería y demás, perfecto. Y además, ¿cuántas hasta industrias de nuestra propia provincia de Santa Fe que obviamente se van a volcar a producir para el desarrollo energético, minero de la Argentina? Perfecto, fantástico, ¿ok? Pero acá tenemos también una mega industria, ¿bien? Al aire libre, ¿bien? Que de la cual vivimos la mayoría o muchos de alguna otra forma, que tenemos que hacer entender realmente el potencial que tiene, que está a mano. Acá no necesitamos que venga un extranjero a invertir, sino que somos nosotros mismos. Es así, y la cantidad de fuentes de trabajo que se genera. Entonces, es así, es inversión de argentinos para argentinos, ¿bien? Bueno. Y el tema pasa por la baja de impuestos. Obviamente, vamos con todo. ¿Tenemos que acomodar la macro? Sí. ¿Tenemos que unificar el tipo de cambio? Sí. Para unificar el tipo de cambio necesitan divisas. ¿Quién genera divisas? En 6 meses el campo lo hace. Soledad, bueno, hoy la situación está complicada, sí, quiero decir, hay poco trigo, va a haber poco maíz, la soja puede ser una posibilidad. Bueno, háganlo, es la medida, punto. Buenísimo, qué clara. Soledad, lo último que te quiero preguntar es si ustedes, a ver, y te lo planteo en este momento, en los 90, aunque nadie lo quiera reconocer, Néstor Kirchner como gobernador de Santa Cruz propició, aunque más no crean, la privatización de YPF a partir de darle los votos al gobierno menemista para conseguir las regalías a las provincias y para sus provincias tener una ventaja comparativa. Yo digo, hoy los gobernadores de la región centro están haciendo de alguna manera lobby para defender la pampa húmeda y todo lo que produce, como en aquel momento un vivo, si se puede decir, lo pudo hacer para su provincia, porque uno lo puede criticar muchísimo ahora. Lo que se consiguió en ese momento, después hasta consiguió poder engañar de que era, digamos, era estatista, ¿no? Pero ¿vos crees que hoy tanto Puyaro como La Llora, o La Llora, le digo yo y se ríe, porque siempre me equivoco, como Frigerio, están defendiendo los intereses de ustedes o de los productores y de todos nosotros, en definitiva? En realidad lo están haciendo, en realidad sí lo hacen, en realidad las entidades y los gobernantes lo están haciendo, solamente que bueno, vamos a tener que hacer conjuntamente una acción más puntual, bien, y específica. Sí lo hacen, pero hay que hacer mucho más. Y el tema es que en realidad hasta pasaría por una cuestión del compromiso de los gobernadores y los legisladores y de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros, ¿por qué? Porque existe el régimen de Tierra del Fuego que nos saca muchísimo y es para un par de empresarios y punto y nada más. Existen, como mencionaron, todo lo que es de la Patagonia, lo que obtienen de regalías y demás, que va para las propias provincias. Y nosotros, desde la región centro, después de hacer, obviamente, de poder empezar a lograr lo que es la baja de retenciones, a la larga lo que tenemos que ir a hacer es cambiar el sistema de coparticipación. En el mundo el sistema de coparticipación es exactamente al revés. Los recursos quedan para las provincias y un porcentaje va para nación. Lo que pasa es que Argentina tiene que, digamos, combatir un cáncer que tiene, y además todos los que estamos en las provincias de la Pampa Húmeda, encarnecidamente nos tendríamos que poner a luchar por esto para que seamos una sola voz que exige los cambios. Bien, cuando nosotros nos unamos y exijamos eso, la cuestión va a ser otra. Y acá también pasa, no solamente por cambiar el sistema de coparticipación, que va a ser más a largo plazo, sino por la baja de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Porque acá el cambio del cual de alguna forma se está llevando adelante pasa por todos los estamentos. Y no lo vemos que ocurre en todos los estamentos. Bien. Por diferentes motivos. Sí. Y podemos dar ejemplos. Yo lo que te diría de alguna... que los santafesinos ponernos de acuerdo y hacer las exigencias necesarias en conjunto, porque provincia de Córdoba siempre ha tenido mucho lobby, ¿bien? Pero porque se puso de acuerdo. Los santafesinos tenemos que hacer lo mismo y obviamente después trabajar en conjunto con la región centro. Claro, porque uno ve, y ya para terminar con esto, pero que, a ver, uno dice, bueno, el derecho sobre el subsuelo
Y también quizás hay un término que por ahí hay un término que no sé quién lo impuso, pero todos nos la creímos, que el campo tiene un recurso absolutamente renovable, ¿no? Que todo lo que se va de acá, en minerales, de la tierra, es renovable. Entonces, no entra dentro de la No, posibilidad de las regalías. Entonces, como no entra, entonces el subsuelo sí es de las provincias, pero el suelo no es de las provincias, o no tributan o no pueden tener una ventaja comparativa. Y eso me parece que, no sé si desde el punto de vista científico solamente, sino también desde el punto de vista político, y hay que empezar a cambiar un poco eso, porque, y lo vemos con lo que son las inundaciones por ahí, lo que es cómo afecta, ¿no? El cambio en general de la naturaleza, cómo afecta, y eso de renovable está en discusión, me parece a mí. bueno, cuando bajen los impuestos vamos a poder invertir lo que sea necesario realmente para cuidar el suelo. Exacto. Es imprescindible, pero para eso necesitamos que nos saquen la confiscación en la que vivimos. Esa es la realidad. Es imprescindible. O sea, por ejemplo, hoy no se puede hacer trigo, uno deja descansar porque no se puede invertir y demás. Pero bien, en realidad la baja de impuestos te lleva, y uno permanentemente ahora hace rotación de cultivos, pero porque lo hace realmente obviamente para conservar el suelo y demás, y en todos los sentidos para una mejor producción. Pero si tuviéramos una baja de impuestos, uno puede invertir mucho más en enriquecer el propio suelo, no solamente con productos y demás, sino con análisis. Hay análisis para ver la materia orgánica propia, bien, la vida que tiene nuestro suelo, pero esos análisis que tuvimos hace muy poco con gente del CONICET en la rural, que nos dio una charla sobre el tema, salen $200 cada análisis, cada análisis y a lo mejor un lote necesita tantos análisis, entonces todo cuesta recursos que se podría trabajar para alimentar esa materia orgánica, vean esa vida que tiene el suelo, y eso es lo que se traspasa de generación en generación, pero bueno, para todos se necesitan recursos. Simplemente hay que bajar impuestos porque eso va a redituar en productividad, en trabajo, y en cuidado realmente para todos. Muchísimas gracias, y la verdad es que me hace sentir un poquito mal, porque digo, qué poco sabemos los santafesinos urbanos de las riquezas que tiene el suelo, ¿no? Es una materia pendiente. Muchísimas gracias, Soledad. Muy amable, y fuerza para todos tus compañeros también, que evidentemente pueden haberse sentido tocados el día de hoy por este atentado que hubo. Toda la fuerza desde acá. Gracias a ustedes, y estamos en contacto, y simplemente todos tenemos que, digamos, informarnos un poco para tirar todos para el mismo lado, y juntos es la única forma de lograrlo. Bueno, muchísimas gracias, Soledad.